pregunta, Fred. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo antes Por o favor. preguntar antes. No, dale, Claudia, estuviste muy silenciosa. Lo que pasa es Adelante, que pregunta, por favor. estábamos con Rose, también teníamos una inquietud, que en uno de los coaching que salen esta semana, en que estabas hablando con Ana Lucía o Lucía, que era que tenía un problema de saber si renunciaba o no renunciaba a su trabajo que intercedía con sus valores porque había un endeudamiento y en la empresa no iba a otorgar a los socios más financiamiento y el pago a los proveedores no podía darse en los tiempos ni se respaldaba o no había plata. Entonces, una de las que abordas tú en la indagación, cuando yo siempre vengo desde el principio de hablar en primera persona y de hacerse cargo y responsable al emitir la historia o la narrativa, tú le haces que haga una división de las posturas de Lucía en si renuncia y no renuncia. Y le haces que hable en tercera persona, que ella hable como que la persona que está al frente es Lucía y ella la está observando y está diciendo qué le pasa. Entonces encontré que efectivamente es una técnica súper potente y quería saber cuándo tú la usas y cómo defines cuándo la usas o no. Muy bien. Hay roleplays que son para conflictos intrapersonales. Es decir, en vez de hacer como yo hago de la mamá de Carlos, o Carlos hace de su mamá y yo hago de Carlos, podemos hacer, a ver, yo soy la parte de Lucía que se quiere ir, o soy una consejera de Lucía que le quiere aconsejar que se vaya, y yo soy la otra parte de Lucía que le aconseja que se quede, y escuchar eso. Entonces eso sería como roleplays directos de esas subpersonalidades. Es una técnica que se llama el diálogo de voces internas. En general, para integrar las voces internas, saco otra persona, que sería como el ego consciente de Lucía, que dice, ahora que escuché las dos campanas, ¿qué quiero hacer? Entonces tú que la ves a Lucía desde afuera, es una manera de restarle emocionalidad, separando a la persona y dándole una postura más objetiva. Eh, eh, otra razón por la que uso mucho tercera persona es cuando alguien se pone tan emotivo que no puede ni expresarse, ni hablar. Entonces, por ejemplo, si estuviera trabajando contigo, Claudia, y veo que es un tema muy dramático y te embarga, ¿no?, la emoción, dirían, bien, te respira, bien, levántate conmigo y dejemos la silla ahí donde está. Y ahora nos paramos los dos y miramos la silla. Y digo, ahora, imagínate que tú estás aquí conmigo, somos colegas haciendo coaching juntos. A ver, ¿qué le está pasando a Claudia? ¿Por qué está tan emocionada? Porque esto a mí no me parece algo tan grave, pero sin embargo le genera un sentimiento súper dramático. ¿Qué le pasa? Y tú empiezas, no, lo que pasa es que esto le resuena a Claudia con una vez que estaba en un trabajo y ella tuvo un conflicto y la trataron muy mal y creo que quedó bastante dolida por eso. Ah, claro, por esto le está golpeando una herida que todavía tiene. Sí. ¿Y por qué se quedó tan mal? Entonces hablamos de eso, pero ya me estás hablando de Claudia en tercera persona, eso te da una perspectiva mucho más tranquila de la situación. Entonces le quitas emocionalidad, es como ver una película. La diferencia entre estar en una pesadilla o que te cuenten una pesadilla. Cuando te cuentan la pesadilla, es como, bueno, sí, suena feo, pero cuando estás adentro de la pesadilla, oh my God, ahí te friqueas. Entonces es una técnica bien conocida en psicodrama y en otros aspectos así de teatro, donde jugando un rol de tercera persona, tú separas el impacto emocional y lo dejas afuera. Para eso la uso. Entonces, es una técnica medio avanzada, pero a veces sí, pues, se usa mucho en constelaciones familiares, de sacar a la persona y que vea la constelación de afuera. Entonces, la resonancia viene de ahí. Ok, gracias, Fred.